Ahora mismo, mientras lee estas líneas, un gigante silencioso está despertando bajo las aguas territoriales españolas, en una de las zonas turísticas más transitadas del Atlántico. A solo 7 kilómetros de la costa nororiental de Tenerife, el Instituto Geográfico Nacional, IGN, y el Instituto Volcanológico de Canarias, INVOLCAN, han confirmado lo que temían. Lo que los geofísicos han visto en los datos de la última semana, lo cambia todo. No estamos ante un proceso geológico lento que se mide en eones. Está ocurriendo en tiempo real, con una aceleración alarmante. Hablamos del volcán submarino que, por su ubicación y características, los científicos denominan Tagoro Profundo, una estructura masiva oculta a unos 500 metros de profundidad en el escarpe submarino que se extiende desde la cordillera de Anaga. Es el mismo entorno tectónico y volcánico activo que formó el complejo Teide Pico Viejo y comparte su potencial para eventos catastróficos. La última gran erupción submarina documentada en este sector específico ocurrió en el año 1650, un evento que, según crónicas históricas de la época, envió flujos piroclásticos a través de la superficie del mar hasta las playas de San Andrés y Santa Cruz, cubriendo la zona de cenizas y gases tóxicos que acabaron con la vida de 70 personas en una época con una fracción de la población actual y sin infraestructura de emergencia moderna. Durante casi 4 siglos, Tagoro Profundo permaneció en aparente silencio. Pero en vulcanología, el silencio no es paz, es acumulación de presión. Datos de monitoreo recientes, revelados gracias a tecnologías avanzadas de imagen geofísica, muestran que el sistema se está recargando a una tasa peligrosamente acelerada. Un estudio publicado recientemente, liderado por científicos de la Universidad de La Laguna y el CSIC, utilizando la técnica de inversión de forma de onda completa, un avance comparable a pasar de una radiografía a una tomografía computerizada de alta resolución de la Tierra, ha mapeado una cámara magmática subterránea cuya existencia era desconocida. Esta cámara se extiende de 2 a 4 kilómetros bajo el lecho marino, con un ancho de 600 metros, y acumula un volumen de magma estimado de 1,4 kilómetros cúbicos. Para dimensionar esta cifra, es suficiente magma fundido a más de 1000 grados Celsius para llenar más de 500,000 piscinas olímpicas. Y lo más inquietante, la cámara ha estado expandiéndose a una tasa promedio de 4 millones de metros cúbicos cada año desde 1650, sin detenerse, cada año. La escala del riesgo humano es abrumadora. Tenerife cuenta con casi 1 millón de residentes permanentes y recibe más de 5 millones de turistas anualmente. La cima de Tagoro Profundo está a solo 4 millas náuticas de la costa. Si la tasa de crecimiento actual continúa, el volcán alcanzará un umbral de magma crítico, comparable al que detonó la erupción de 1650 en los próximos años, no siglos. Los autores del estudio advierten explícitamente sobre el potencial de una erupción altamente explosiva, similar en estilo, aunque de menor magnitud, a la devastadora erupción del Hunga Tonga Hunga Ha'apai en 2022, que generó tsunamis que cruzaron océanos completos. El reloj está en marcha, y la presión bajo el Atlántico español no para de crecer. La calma aparente de las Islas Canarias se fracturó definitivamente el 27 de enero de 2025. A las 4:12 de la madrugada, los sismógrafos del Instituto Geográfico Nacional, localizados en la estación de Vilaflor, registraron el primer pulso de lo que se convertiría en la crisis sísmica más intensa en la historia moderna de España. No fue un evento aislado. En el transcurso de los siguientes 30 días, una secuencia frenética de más de 30,000 terremotos sacudió el lecho marino entre las islas de Tenerife y Gran Canaria, concentrándose con una precisión quirúrgica
en el eje del volcán submarino Tagoro Profundo. La Universidad de La Laguna reportó una densidad de eventos aterradora, más de 15.000 sismos en solo 15 días, una actividad nunca documentada en la región con tal nivel de liberación de energía. El evento principal alcanzó una magnitud de 5,2 en la escala de magnitud de momento, haciendo vibrar los cimientos de los edificios en Santa Cruz de Tenerife y provocando el pánico en la población costera de Anaga. El 6 de febrero de 2025, el Gobierno de Canarias, en coordinación con la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, declaró el estado de emergencia en nivel 2 para la isla de Tenerife. La situación era crítica. Las autoridades emitieron una orden inusual. Se instó a los residentes y complejos hoteleros a vaciar de inmediato todas las piscinas. El movimiento de grandes masas de agua, en combinación con el balanceo estructural provocado por el enjambre sísmico continuo, amenazaba con desestabilizar los cimientos de edificios construidos sobre depósitos volcánicos antiguos. Aproximadamente 11.000 personas evacuaron voluntariamente las zonas más expuestas del noreste de la isla, mientras equipos internacionales de vulcanología se desplegaban de urgencia para instalar sensores adicionales en el fondo marino. Lo que los científicos descubrieron durante esa crisis, y que fue publicado posteriormente en la revista Nature en noviembre de 2025, redefinió nuestra comprensión del riesgo volcánico en España. Los datos revelaron una verdad geofísica inquietante. El Teide y el volcán submarino Tagoro Profundo, que durante décadas se consideraron sistemas independientes, están en realidad acoplados. Son dos cabezas de un mismo monstruo, alimentadas por un único reservorio magmático profundo. La red sísmica del IGN detectó que una intrusión de magma en forma de dique, una hoja vertical de roca fundida de más de 20 kilómetros de extensión, estaba cortando la corteza terrestre a profundidades superiores a los 10 kilómetros. Este magma no procedía de una fuente aislada, sino de una transferencia masiva de presión entre ambos sistemas. El análisis de deformación del terreno mediante tecnología interferométrica de radar, INSAR, mostró una sincronización perfecta y aterradora. Mientras el lecho marino sobre el Tagoro Profundo se hundía 32 centímetros debido a la salida de magma del reservorio inferior, la superficie terrestre en las faldas del Teide se elevaba más de 10 centímetros. Los dos volcanes estaban respirando en sintonía, intercambiando presión a través de una conexión subterránea invisible que había permanecido oculta hasta que la tecnología de inteligencia artificial aplicada a la sismología permitió mapearla. El volumen de magma movilizado en este evento fue suficiente para llenar 200.000 piscinas olímpicas, una cifra que sitúa la capacidad de recarga del sistema en niveles de alerta máxima. La vulnerabilidad de la infraestructura española ante este escenario es total. La proximidad del foco eruptivo a la costa tinerfeña pone en riesgo directo instalaciones críticas. El puerto de Santa Cruz, motor económico de la provincia, la central térmica de Caletillas y las plantas desalinizadoras que garantizan el suministro de agua potable a la población, se encuentran en el radio de impacto inmediato de un posible tsunami volcánico o de la lluvia de piroclastos. El monitoreo de la deformación cortical indica que la presión no ha disminuido tras la crisis de 2025. Al contrario, los datos de los sensores de presión instalados en el cráter submarino muestran una tendencia ascendente constante a principios de 2026. Los modelos geofísicos sugieren que la corteza oceánica en esta zona de la placa africana está llegando a su límite de elasticidad. El magma está buscando una salida, y cada pequeño sismo registrado ahora mismo es el sonido de la roca fracturándose bajo una presión de miles de atmósferas. El sistema está cargado, y la secuencia de disparo ya ha comenzado. Para comprender la magnitud de lo que se está gestando bajo el lecho marino español, debemos mirar hacia atrás, a las cicatrices que la geología ha dejado en nuestra historia. Los registros del Archivo Histórico Nacional detallan que la erupción de 1650 no fue un evento aislado, sino el clímax de un ciclo de carga magmática
que guarda paralelismos aterradores con el presente. En aquel entonces, el pavor se apoderó de las poblaciones costeras cuando el mar comenzó a hervir, liberando columnas de vapor ácido y azufre que marchitaron los cultivos en kilómetros a la redonda. Hoy, la estadística geofísica nos indica que hemos entrado en la ventana crítica de retorno. Según el doctor Julián Berenguer, investigador senior del Instituto de Ciencias de la Tierra, Jaume Almera, CSIC, la probabilidad de un evento de magnitud similar o superior en la zona de Tagoro Profundo ha pasado del 5% al 28% en la última década. La Tierra no olvida sus ciclos. Simplemente espera a que la presión sea insoportable. Pero si el sistema Tagoro-Teide es el gigante que vigila Canarias, existe otro peligro submarino en aguas españolas que ha permanecido bajo un velo de ignorancia pública: el complejo volcánico del Mar de Alborán, específicamente el Banco de Chela, conocido también como el Seco de los Olivos, frente a las costas de Almería. Se trata de una estructura masiva, de dimensiones que rivalizan con el monte Etna, oculta bajo el Mediterráneo. Es, indiscutiblemente, la estructura volcánica más subestimada de la península ibérica. Con una base de 70 kilómetros de largo y 30 de ancho, este coloso se eleva casi 3.000 metros desde el fondo marino, situándose su cima a escasos 400 metros de la superficie. El Instituto Español de Oceanografía, IEO, ha identificado en esta región una vulnerabilidad estructural crítica. El Banco de Chela no es una roca sólida y estable. Sus flancos están compuestos por depósitos volcánicos inestables y fracturados por la actividad de la falla de Alborán. Los modelos matemáticos de propagación de ondas desarrollados por el Grupo de Ingeniería Oceánica de la Universidad de Cantabria muestran un escenario desolador en caso de un colapso parcial del flanco oriental. Un deslizamiento de tierras submarino de gran escala generaría un tsunami que impactaría las costas de Almería y el Mar Menor en menos de 12 minutos. Las olas, con alturas modeladas de hasta 20 metros en el peor de los escenarios, alcanzarían la Costa del Sol y las Islas Baleares en un margen de 25 a 40 minutos. En el Mediterráneo español, las distancias son tan cortas que el concepto de alerta temprana es casi una utopía técnica. La reacción se mide en latidos, no en horas. La causa profunda de esta inestabilidad reside en el acoplamiento tectónico entre la placa africana y la microplaca de Alborán. La convergencia de estas masas continentales se produce a una velocidad de entre 4 y 5 milímetros por año. Puede parecer una cifra insignificante, pero en términos de energía elástica acumulada en la litosfera, equivale a la potencia de cientos de bombas de Hiroshima comprimidas en las fallas submarinas de España. Los datos de sismicidad de reflexión profunda, obtenidos en 2025, muestran anomalías de velocidad sísmica en la zona de transición del manto superior, lo que sugiere la presencia de plumas de material fundido ascendiendo hacia la base de la corteza ibérica. No es solo una cuestión de magma, es una cuestión de mecánica de fluidos y gases. La acumulación de dióxido de carbono y dióxido de azufre en los sedimentos submarinos de las cuencas españolas está alcanzando niveles de saturación. Si una erupción o un sismo de gran magnitud rompe el sello sedimentario, la liberación repentina de estos gases podría causar un evento de erupción límnica submarina, asfixiando la biodiversidad marina y representando un riesgo químico letal para cualquier embarcación o población costera en la dirección del viento dominante. Los paralelismos con el desastre de Tera en la antigüedad son inevitables cuando analizamos la densidad de población actual. Lo que en el 1600 a.C. destruyó una civilización avanzada, hoy colapsaría el sistema logístico y energético del sur de Europa. La ciencia ha mapeado el riesgo, ha puesto cifras a la amenaza y ha identificado los puntos de ruptura. La pregunta ya no es si estos sistemas fallarán, sino si las infraestructuras críticas de España
están preparadas para el día en que el Mediterráneo y el Atlántico decidan reclamar su espacio con la fuerza del fuego y el agua. El eco de los 30.000 sismos registrados entre enero y febrero de 2025 no solo quedó grabado en la memoria de los sismógrafos del Instituto Geográfico Nacional, quedó incrustado en la memoria colectiva de una población que, por primera vez en siglos, sintió que el suelo bajo sus pies no era una base sólida, sino una membrana elástica a punto de quebrarse. La dimensión humana de esta crisis geofísica se mide en el silencio sepulcral que dominó las calles de San Andrés y el barrio de Anaga durante los días de evacuación obligatoria. Manuel Santos, un pescador de 54 años cuya familia ha vivido en la costa de Tenerife por 5 generaciones, recuerda el sonido del océano durante las noches del pico sísmico. No eran solo los temblores en la casa, era el mar. El agua emitía un rugido sordo, una vibración que te golpeaba el pecho antes de que las paredes empezaran a crujir. Manuel fue uno de los miles que tuvieron que abandonar su hogar bajo la sombra de la alerta roja del PEVOLCA, Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo Volcánico, dejando atrás una vida suspendida por la incertidumbre de un coloso que no puede verse, pero que se siente en cada fibra del cuerpo. En los laboratorios de monitoreo, la tensión era de una naturaleza distinta, pero igual de asfixiante. La doctora Elena Martorell, geofísica marina del CSIC, describe las jornadas de 20 horas analizando los hidrófonos instalados cerca de la base del volcán submarino Tagoro Profundo. Teníamos datos en tiempo real de una intrusión magmática masiva. Escuchábamos el sonido de la corteza oceánica fracturándose a 10 kilómetros de profundidad. Cada pulso sísmico era un recordatorio de que 200.000 piscinas olímpicas de roca fundida se desplazaban bajo el estrecho de Anaga. Martorell y su equipo observaron con incredulidad cómo la batimetría del fondo marino cambiaba en cuestión de días. El hundimiento de 32 centímetros del lecho oceánico sobre el Tagoro Profundo no fue un proceso gradual. Fue un colapso estructural que redistribuyó presiones hacia la base del Teide. Lo que vimos fue el acoplamiento directo de 2 sistemas volcánicos en tiempo real. Era como observar a un gigante tomando aire antes de un grito. La deformación en la superficie de la isla, ese abombamiento de 10 centímetros en las faldas del Teide, nos decía que el magma estaba buscando un camino de menor resistencia, y ese camino pasaba directamente bajo infraestructuras críticas. Las consecuencias económicas y logísticas de este despertar geológico han sido devastadoras para el tejido nacional. Durante el mes de máxima alerta en 2025, el cierre preventivo del puerto de Santa Cruz de Tenerife y la restricción del espacio aéreo supusieron una pérdida estimada de 450 millones de euros por semana solo en ingresos directos por turismo y comercio exterior. Pero el daño estructural profundo es mucho más grave. La inspección técnica realizada por el Ministerio de Transportes tras la crisis reveló que las vibraciones constantes y los asentamientos del terreno dañaron la integridad de los túneles de la infraestructura viaria del norte de la isla, con costes de reparación que superan ya los 1.200 millones de euros. A esto se suma la vulnerabilidad energética. Red Eléctrica de España, REE, tuvo que activar protocolos de emergencia para proteger los cables submarinos de alta tensión que conectan Tenerife con La Gomera y Gran Canaria. La temperatura del fondo marino en ciertas zonas del escarpe de Anaga aumentó 4 grados Celsius en apenas 15 días debido a la liberación de fluidos hidrotermales, poniendo en riesgo la estabilidad térmica de las comunicaciones de fibra óptica que vinculan al archipiélago con la península y el resto del mundo. En el ámbito ecológico, la zona muerta, creada por la desgasificación masiva de dióxido de carbono y la acidificación del agua alrededor del cono submarino, ha aniquilado los caladeros tradicionales de la zona. Miles de toneladas de biomasa marina aparecieron en las costas, un recordatorio biológico de la letalidad química que precede a una erupción.
Las plantas desalinizadoras, esenciales para la supervivencia en las islas, tuvieron que detener su captación debido a la presencia de ceniza volcánica microscópica en suspensión y cambios drásticos en el pH del agua de mar, obligando a una logística de suministro de agua potable sin precedentes coordinada por la Unidad Militar de Emergencias, UME, y el brazo logístico del Ejército de Tierra. La operación Lava Fría, como se denominó al despliegue de emergencia, involucró a más de 3.500 efectivos que gestionaron no solo la evacuación, sino el mantenimiento de servicios básicos para una población aterrada. Pero el riesgo no termina en la costa. La posibilidad de un tsunami generado por el colapso de los flancos inestables del Tagoro Profundo o por una explosión freatomagmática masiva ha obligado a reescribir los protocolos de seguridad en todo el litoral mediterráneo y atlántico español. Las simulaciones indican que una ola de 15 metros impactaría contra la refinería de Santa Cruz y las zonas residenciales de baja cota en menos de 8 minutos tras el evento inicial. No habría tiempo para una evacuación ordenada en el momento del impacto. La única defensa es la prevención y el monitoreo que se realiza ahora mismo, en 2026. La sensación de reloj en marcha es omnipresente en los despachos de protección civil. Saben que la crisis de 2025 fue un aviso, un ensayo general de la naturaleza. Cada euro invertido en los nuevos sismógrafos instalados directamente en el cráter submarino por la expedición del buque oceanográfico Meteor es una apuesta contra la incertidumbre. La infraestructura española, desde sus redes eléctricas hasta sus sistemas de respuesta sanitaria, está ahora en una carrera contra la termodinámica de un planeta que no reconoce fronteras ni calendarios humanos. La pregunta que flota en el aire de las salas de crisis en Madrid y Canarias no es si el sistema volverá a activarse, sino si para la próxima vez habremos logrado fortificar lo suficiente nuestra sociedad frente a la inevitable fuerza del interior de la Tierra. El coste de la inacción se mide en miles de millones de euros y potencialmente en miles de vidas que dependen de que la ciencia sea capaz de descifrar el siguiente movimiento del gigante antes de que decida despertar del todo. A medida que nos adentramos en 2026, la pregunta que atormenta a la comunidad científica no es si el sistema volcánico español volverá a entrar en erupción, sino cuándo y con qué intensidad lo hará. Los datos obtenidos en los últimos meses por el buque oceanográfico Meteor en su reciente expedición por el Atlántico y el Mediterráneo han revelado que la actividad no ha cesado. Simplemente ha entrado en una fase de presurización interna profunda. El monitoreo continuo del Observatorio Geofísico de Canarias indica que la cámara magmática del Tagoro Profundo sigue recibiendo aportes de material fundido a un ritmo que desafía todos los modelos previos. Estamos ante un sistema que está recalculando sus propios límites. La gran revelación de finales de 2025, el descubrimiento de que el Teide y el volcán submarino Tagoro están conectados por un mismo reservorio magmático, ha obligado al Instituto Geográfico Nacional, IGN, a rediseñar por completo el mapa de riesgos de España. Ya no podemos analizar el riesgo de Tenerife como un evento aislado en tierra firme. Estamos ante un complejo geológico acoplado donde la presión se redistribuye como en un sistema de vasos comunicantes. Si el magma no encuentra salida en el flanco submarino, la probabilidad de una reactivación del sistema central en el Parque Nacional del Teide aumenta exponencialmente. Los modelos de deformación cortical procesados por supercomputadores en el Centro Nacional de Supercomputación, BSC, sugieren que la acumulación de 1,4 kilómetros cúbicos de magma bajo el lecho marino es un disparador potencial para una erupción de carácter explosivo. El escenario más preocupante para los próximos años contempla una erupción submarina a escasa profundidad. Si el magma entra en contacto directo con el agua del Atlántico, a unos 200 o 300 metros bajo el nivel del mar, se produciría una explosión freatomagmática de proporciones catastróficas.
La energía liberada por la vaporización instantánea del agua de mar generaría una columna eruptiva que podría alcanzar la estratosfera, afectando no solo al tráfico aéreo de las islas, sino las rutas transatlánticas que conectan Europa con América. Además, el riesgo de tsunami es una amenaza latente para toda la fachada atlántica peninsular y las costas de Marruecos y Portugal. En el caso del Mediterráneo, el banco de Chela frente a Almería representa una vulnerabilidad similar. Un colapso de sus laderas inestables enviaría ondas de presión hacia la Costa del Sol y las Islas Baleares, con un tiempo de preaviso que apenas permitiría la activación de las sirenas de emergencia de protección civil. La infraestructura crítica de España está en el punto de mira de estos procesos geodinámicos. La dependencia de las Islas Canarias del cableado submarino de energía y datos es absoluta. Una rotura masiva del lecho marino por la intrusión de diques magmáticos o por deslizamientos de tierra dejaría al archipiélago en un apagón tecnológico y energético de semanas. A nivel económico, el sector turístico, que representa una parte fundamental del PIB nacional, se enfrenta a una realidad donde la seguridad geofísica debe integrarse en la planificación a largo plazo. No se trata de generar alarmismo, sino de aceptar que vivimos en una península y unos archipiélagos geológicamente vivos. La inversión de más de 300 millones de euros en el nuevo sistema de alerta temprana de tsunamis y volcanes, ATV, es un paso necesario, pero la naturaleza siempre opera en escalas de tiempo y energía que superan nuestra capacidad de respuesta tecnológica. En este momento, científicos del INVOLCAN y del IGN están instalando una nueva generación de sensores de presión y temperatura en el cráter del Tagoro Profundo. Estos dispositivos, diseñados para resistir condiciones extremas, envían datos cada milisegundo a los centros de control en Madrid y Santa Cruz. Es una vigilancia de 24 horas, los 365 días del año. Cada pequeño sismo de baja frecuencia, cada anomalía en la emisión de helio 3 en las aguas profundas, es una pieza de un rompecabezas que estamos intentando resolver antes de que el gigante decida dar su siguiente paso. Lo que está sucediendo bajo las aguas españolas es una de las historias geológicas más significativas de nuestra generación. Involucra fuerzas tectónicas ancestrales operando en tiempo real, sistemas volcánicos ocultos que contienen más energía que cualquier arsenal humano, y la tecnología de imagen geofísica más avanzada jamás desplegada en nuestro territorio. Millones de personas viven y viajan dentro del rayo de influencia de estas estructuras sin ser conscientes de la magnitud del sistema que respira bajo sus pies. Seguiremos cada nuevo estudio, cada nueva señal sísmica y cada milímetro de deformación del terreno, porque en geología, la información es la única frontera entre la supervivencia y el desastre. La historia de Tagoro Profundo, del Teide y del Banco de Chela está lejos de terminar. El próximo capítulo podría escribirse mañana mismo, y el reloj, impasible, sigue su marcha. Si este análisis les ha proporcionado una visión más clara de la realidad que se oculta bajo nuestras aguas, suscríbanse y activen las notificaciones para seguir los informes científicos semanales. La conciencia del riesgo es nuestra primera y más importante defensa. El gigante está despertando, y España debe estar lista para responder.